Hola, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo directo multistream, Tizo Stream en Twitch y YouTube. Hoy continuamos con los cursos de Lear, que me ha costado. Por eso empezó media hora, bueno, que media hora, casi 3/4 de hora más tarde. A ver si luego me acuerdo de poner en el vídeo, en el comentario destacado, el minuto en el que empieza, para que si la gente que lo ve en diferido no tenga que esperar. Voy a intentar hacerlo siempre que pueda y me acuerde. Hoy con los cursos de Lear y poco más, que me salga nuestro amigo Me Punto. Voy a aprovechar también para hacer una prueba de sonido. ¿Dónde está el ratón? Aquí, a ver. Hoy con los cursos... Vale. No ha sonado, vale. Pues si está arrancado, no está arrancado. ¿Por qué no ha arrancado? ¿Por qué no has arrancado esto? Entramos ahí dando las gracias a los que vieron los vídeos anteriores. O esperamos a Rajoy. Es que no carga hoy esto. A ver. ¿Dónde está el control de tareas? ¿Cómo se llama esto? Para cerrarlo y abrirlo del todo. No veo nada. Estamos bien. Aquí, se ve mejor. Esto se llama... Lo pone. Stream eso. Con la S. Es que hay aquí mogollón abiertos. Cerrarlos. Doble desde cero. Ahora. A ver si ahora abre. Está en ello, No, pues no. Hoy se niega. Pues nada, hoy no hay Me Punto, ni niña, no pasa nada. Damos las gracias y comenzamos. El antepenúltimo vídeo, el de Twitch, lo han visto 6 personitizas, que es el de Purella. El de Unity, 8 personitizas, el anterior curso. Y 5 personitizas, el de You Must Build a Boat, o tú debes construir un barco. Y en YouTube, el antepenúltimo de Purella, 3 personitizas, 6 personitizas el curso de Unity, 3 personitizas el último capítulo de TED en el 92. Y 4, esto en YouTube, y 4 personitizas el último directo de You Must Build a Boat, o debes construir un barco. Dicho esto, empezamos. Ahí está. Aquí es donde nos quedamos y vamos a poner el cronómetro. No, mal. Que esto es el... Es más. Ahora sí. Vale, ahora sí que empezamos. Va a ser que sí. Venga. Hola de nuevo, Tetizo. Hola de nuevo, José Luis, Unity Programmer. No, Unity Layer. Lleva 95 completados, 6125 segundos XP, 5 insignias. En concreto vamos por Junior Programmer, crea con código 2. Y más en concreto en esto, que es optimización de código. Vimos el otro día que no sé por qué no se marca. Ah, porque estos son eventos, ¿no? Vale, sí. Que por eso he tardado por este proyecto el coche y no lo tenía, ya lo he hecho. Ahora en este usa otro y ya me... Venga, vamos a ver el vídeo. No, este es en inglés. Vale, este sí. In the course, we only ever use the Curso solo usamos las funciones de eventos por defecto. Event functions, but there are others you might want to use in different circumstances. Vale, es el in prototype 1, you can see we have our start and update functions that are used when our game is started. Se usan cuando empieza el juego and then run while mientras se reproduce. Playing. Okay. So when I press the play button, hacemos clic en play. Any objects that have scripts que tengan script usan su script. And then as our game starts to play, it will cuando empieza a start reproducirse usan el método ajustate. Yo lo del giro no lo he hecho, va recto el mío, pero bueno,
como lo que vamos a mirar aquí es otra cosa. To learn more about why these different Para aprender más acerca del porqué, vamos a crear otra cámara. Venga. So I'm going to right click on my main camera in my prototype. Vale, la cámara, la duplicamos. So now we have main camera 1. I'm going to actually rename this to be cambiar el nombre. Secondary camera. So this will be the camera I use when I want to get the view right in front of our vehicle. I'm just going to disable my main camera by selecting it, going all the way to the inspector and clicking on that little blue checkbox. Now it's unchecked and it disappears from our view. You can see the camera. Lo quitamos y ya dejamos de ver la cámara. So I'll select my secondary camera. Seleccionamos la secundaria. You can see the view here, and I'm going to put it right in front of our vehicle. Y la ponemos justo enfrente del vehículo. To do that, I'm just going to actually drag it into position here based on my camera view. Pero dentro, ¿no? La pondrá mejor, ¿no? Ahí. Ahí, para que se vea el morro. Vaya. There you go. So that's kind of cool perspective. You can kind of see the hood of our vehicle. And now I'm just going to take those values in the como los valores components and change vale, que lo tiene en público. From our follow player script. So now if I press play, and as I move along, you can actually see as I'm driving this car, it's actually starting to jitter a little bit back and forth. Vale, y ahí that definitely doesn't look very good. No está bien. Actually reposition this camera, but we'll keep it for now. And then as I run into these boxes a bit back and forth, sí, dice que tiembla. See, as I'm driving this car, it's actually starting to jitter a little bit back and forth. And sí, that cierto, definitely tiembla, se va para adelante, para atrás. Probably actually reposition this camera, but we'll keep it for now. And then as I run into these boxes, you can see Pero bueno, en el otro hizo late justate. effects happening. No café late, sino late justate. Recuerdo yo. Lo acabo de mirar. So this is where knowing how to use event functions is incredibly helpful. Funciones de evento. Now there are two event functions that we need to pay attention to. Ahora quedamos, vale, vamos a prestar atención. And this is all important for our update method. So update is one kind of event function. However, if we actually type the word fix before update, we now have the fixed la función de evento function. Now fixed update is especially useful when you cuando queremos hacer movimientos y cuestiones de física. Fixed update is actually called antes que ajustate. Esto sucede cuando el juego intenta calcular cualquier tipo de física que ocurra cuando lo jugamos, vale. So if I save that, we'll then go into our follow player script. Now we're going to do something very similar to our update method, but instead of using fixed update as our event function, we'll use late update. Late, ese es que puede Late update is particularly useful es when útil we're trying to para calcular la posición de la cámara. And so you typically want to use late update Por lo general when usamos you la have a JT con una cámara que siga al jugador. Vale, eso that ya way lo our tengo yo camera hecho. knows that all of the calculations for our player's movement is done. O sea que lo están this hechos los is cálculos. definitely where our camera should go Pero la cámara as entra, the vale. game Okay. is updating. Now if I save this, head back into Unity, I'll press play again, and now you can see that our camera Ya la cámara va fina, fina. isn't really moving around anymore, which is awesome. It's not doing that shaky back and forth motion. No, ya no And you tiembla can así. see when we hit these boxes, we're getting less of that Yo no he probado el mío, pero rumbling no lo he effect probado más. when we're hitting them, and it's a lot smoother as we hit each of these different crates. Listo. So those are two powerful ways that we can just Esa make manera de optimizar el código. our game a little bit more Vamos al nuestro. optimized. Lo tengo aquí. One last thing that we can do
is in our start Vale, method, just aquí to see ya lo tengo en a LaTeX. different method we can use. Y aquí hay que We can poner actually use has another dicho, ¿no? method Pieces. called awake in place of start. And so start is useful Perfecto. when you have certain objects that are supposed to do Vamos a probarlo. something as soon as the game Que starts. no lo he probado, ¿eh? However, Lo he there may grabado. be certain objects that Digo, you venga. want to only do something when you Que sea lo want que to use it. So for example, if tenga you que want ser. a wall to move, you could use the awake method. Bueno, ahora hacemos lo de la So cámara. somebody presses a button, it will then call the awake Bueno, method no me funcionan for los that laterales. object, that wall, and then it will do something. So if there's certain values that you want Bueno, como lo queremos para make ver lo de la sure are cámara, created when an object wakes up versus vamos a hacer lo when que ha the hecho game él. starts, you can use the awake method. We're not actually going to use start or awake at all, so we can actually just remove them. That way our code is a lot cleaner. Save our follow player Secondary. script. Vale, yo no tengo In el player offset. controller, we'll get Vamos rid of aquí. our start method. And so that way we don't have to get confused when we look at our code and see that we have two empty methods that aren't doing anything. So what you're going to do is in prototype 1, you're going to select your main camera, right click and duplicate it. Vale, está resumiendo ya. So then you'll create a secondary camera. Make sure to rename it. We'll then make sure to disable our main camera. Vale, y en este le vamos a poner en... Now with Vale, our esta la secondary quitamos. camera, we want to move it into a position where it's kind of in a first person view right in front of our truck. So in this case, I put it right in this windshield over here. So that way we have Primero esto cero. a cool effect over the hood. Once you've repositioned it using the transform property, you can then reposition it using the follow player script Abajo para by que se vea changing mejor. the offset ¿Dónde vas? values to that position. Give your game a little test. Just see how the vehicle Vale, y moves aquí as está. you're Vamos a poner driving en el through 2 the scene. y en el 1. And then in your player controller script, you're going to remove your 2-1. start method, rename update to fixed update, and then in your follow player script, remove start again, and then rename update to late update. And then test it once again back in Unity by seeing your secondary camera and watch how smooth the camera is. Bueno, no sé qué ha hecho, pero ha chocado. And then if you want, you can disable your secondary camera Vale, and re-enable your main camera. Now it's your turn. ya lo he hecho. Head polling. A lo largo del curso hemos creado una gran cantidad de prototipos no he leído la de antes. En el curso solo usamos las funciones del evento predestinado JTStar, pero hay otras, vale. Y eso, que hagamos lo que ha dicho el vídeo. A lo largo del curso hemos creado una gran cantidad de objetos. Venga, vamos a ver el vídeo directamente. Sin más preámbulos. Ya está. Continuamos. Throughout the course, we've Hasta ahora created otro. a lot of prototypes that Ese sí lo instantiated tengo. and destroyed objects during gameplay. But Vale. there's actually a more performant and efficient way to do that called object pooling. Agrupación de objetos. So first you're going to open up prototype 2 Vale. Espera. and we're Que vamos a abrir el prototipo 2, que ese sí lo tengo. Pues está mirando todos. Ahora vais a ver todos los que he tenido que ver. Una barbaridad. Todos estos. Vale. Creo que lo tenía, si no lo abrimos aquí mismo. Vamos a poner un 2 aquí. Desafío 6, 5 no. Bueno, lo tengo, vale. Lo creamos. Este sí lo tenía, no sé cómo lo he puesto de nombre, pero bueno. Lo vamos a... ¿Cómo lo hacemos? Ya empezamos. Si la bola fuma. Vamos creando uno nuevo. Y fuera. Vale, no hay.
Nuevo. A ver, lear, vamos a poner lear, a ver. Prototipo 4, 5, 4, Playground, Lear Lab. Vale, no. Vamos a coger nuevo proyecto. Y este le vamos a llamar cuando salga. Todos con Lear, vale. Lear. Prototipo 2. Unity Lear. Nueva carpeta. Vale, y aquí hay una. ¿Qué es esto? Ahí le tengo. No, ahí no lo crees. ¿Cómo le llamamos? Lear prototipo 2. Vale, espera. No pasa nada. Vale, ¿qué se cree? Ahora vamos al vídeo. Actually going to create a backup of our project. So I'm going to go up to the top menu, Vamos select al menú. assets, Import going to package. export Export package. Vale. export. Lo exportamos. Now I'm actually going to export this package to Eso my ya lo tengo yo with exportado, code ¿no? folder. I'll call it prototype Ya se llama prototipo 2. 2 complete. Complete, vale. I'm going to click save. Now we'll Lo actually puedo hacer be también con el que tengo overwriting abierto. a lot of our old work to use this new system. So it's important to make a backup first in case you want to revert back. Vale. Now the idea of object pooling works by creating a reusable pool of objects, a set number of them, that can then be activated and deactivated as they are created and leave the scene, rather than instantiating and destroying our objects, which means that our computer actually has to do more work Ahora tiene que to trabajar create más, a vale. brand new Para crear un objeto object nuevo y luego and then eliminarlo. delete it. So using object pooling is much Mejora el more rendimiento. performant by just having a Tenemos set una cantidad number establecida de of objetos. objects and then activating them Desactivamos or setting them inactive when we don't want to use them. cuando queremos. Para In hacer order una to agrupación do de objetos. object pooling, we'll actually import the object pooling package into our project. So Esto es lo on que the me web aparece page tutorial. for this tutorial, you should see a direct download link for the object pooling Unity package. Sí, Make sure you download it. vale. Eso Now, lo you tengo. can add the object pooling Unity package any number of ways. I'm actually just going to do it using the assets option in our menu, going down to import package, custom package. In my downloads Vale, folder is ese where lo I tengo, lo saved tengo. that object pooling Unity package. So I'll select it and import it, and you can see that there are a couple of changes happening with detect collisions and player controller. So now if I go into my scripts folder, you can see that destroy out of bound is here, object pooler is here, player controller has updated. Vale, yo todos esos screens no los tengo. So first we're just going to double check and make sure Pero bueno, si entiende lo que quiere explicar, me vale. are set up properly, so you can see because Tienes que mirar eso, que no haya, que tenga los scripts bien y todas las cosas. Our script, so we just reapply that. Vale, este es que le disparaba pizza a los animales. On Spawn Manager, our Spawn Manager script is fine. And we're actually going to add the Object Pooler script to the Spawn Manager. I'm going to left click, drag it, and I'll just drop it into the inspector. So you can see here now that there's a similar thing happening where we have pooled objects. We have objects to pool, and we have an amount to pool. We won't worry about the pooled objects right now, so we'll just collapse this option. The object that we're going to pool is actually our pizza. So if I go to prefabs, I left click and drag pizza onto that little slot.
And now I need a number of pizzas to pool, so I'll press 20. So now when I press play... Okay. Oh, interesting. It looks like we're getting some errors errors. at the bottom here. That's kind of weird. Let's see. So the reference script... Falta las referencias por todos lados. Oh. Missing. It says the animal dough, and it actually says it for all of our different things. Vale, eso a nosotros no va a pasar porque como no hay código. Interesting. So we're missing a script here. Now, from what I can see, we have our move forward and we have our destroy out of bounds, but we actually don't have the detect collision script anymore, so we'll drag it onto there. Detect collision. Loose, so they're all missing it, so I'm just going to apply all of these real quick. So now we can detect collisions. So when I press play, you can see in the spawn manager now, there's actually this expanding arrow that you can see all of the different food that we're pooling. And I'll go off to the side, and I can actually, you can see vale. as I'm creating all of these pieces of food, it's actually setting them active and then setting them inactive as they leave our scene. And so now, vale, en vez de crear y destruir, lo que hace es desactive an infinite number of pieces of food. We're only using as many as we need to use. Que para que el programa vaya mejor, en vez de crear y destruir, no los elimina, sino que crea como una cola de objetos y los va... Now it's your turn. So you're going to open up your Prototype 2 project. You're then going to create a backup by going to Assets in the top left, Exporting Package, Export, select a place that you want to export to. In this case, I'm actually exporting into my Create with Code folder, and I named my backup Prototype 2 complete, so that way I know I finished it. Once that's done, I downloaded the object pooling package from the tutorial webpage. I imported that package into my project. Once I imported that package, I saw that player controller and detect collisions were both updated. As well, object pooler and destroy out of bound were both added as new scripts. In player, I made sure to add player controller back as a script onto that player object just to make sure it works. I selected my spawn manager, added object pooler as a script, set object to pool as our food prefab, and then for amount to pool, I set that number to 20. A handful of other things I needed to fix. On each of my different prefabs, the detect collisions script unattached itself. So I needed to make sure that I selected each prefab and then added detect collisions as the script to use. Once I saved, everything should be working. So then when I press play, y aquí hay que crear todo el código de la lección esta, you can see that spawn que no lo tengo. has this arrow next to it with 20 different pieces of sí, food. que lo que vamos a hacer es And then if I play my game, I can move my character, and as I create these pieces of food, you can actually see that they start activating and deactivating themselves as they leave the scene. Things that you can also do as well, try reading through the new code in the object pooler, detect collisions, and player controller scripts. Que lo que crea es una lista de objetos con el tamaño que tú quieras probably won't see any performance issues. Y crea estos objetos However, en una estancia y lo guarda en objeto. To implement object pooling, so that way you can avoid having any slowdowns in your game. Now it's your turn. O lo crea en el momento, vale. Y luego lo mete en la lista. Y
lo hace como hijo. Le hace un hijo en la lista de Spawn Manager. O sea que todos estos objetos van a salir dentro, como se ve en el vídeo del padre, digamos. GetObject, GetPolledObject. Esto es lo que no entiendo. Vale, y en los objetos también le tiene que cambiar el script. Destroy Object, esto. Y en el Spawn Manager. Este, hay que cambiarlo. A ver, aquí otro más, este otro. Player Controller 2, este es. Está mirando antes. Es el que crea las pizzas. ¿Ves aquí? GetObject, Poller, estilo, GPoller, sale distancia, Si está null, lo pone en true. Lo activa. En la posición del... Vale, ¿y esto dónde lo coge? Aquí, proyectile prefabs. Ya no hace falta el prefabs. Se lo quita y coge un objeto, vale, que no... Esto es lo que no entiendo. Ah, vale, tiene los headpuller que están aquí, ¿no? ¿Dónde está los headpuller? Es uno nuevo. Esto. ¿Dónde está esta clase? Quiero ir a esta clase. ¿Dónde se crea? Eso era la definición. Ah, que el object puller ya se llama object puller, vale. El código este. Que lo coge por nombre. Crea la instancia esta. Esto es código muy... Hombre, el funcionamiento está bien porque el instanciar y tal es mejor. Que te cree todo tal. Lo que pasa es que si creas todos los objetos al principio también tarda a arrancar, obviamente. Que todo eso se lo quitas luego en el juego. Entonces, si son muchos objetos, sí, a lo mejor a la vez te conviene esto, tenerlos creados y los soltando. Y que se destruyan en cuanto desaparezcan de la pantalla. Que para juego de esto de 2D pues está bien. Que tiras objetos. Aquí tendría que crear este. Vale, lo vamos a dar como visto, porque creo más o menos lo he entendido. Lo que me queda por entender es esto, cómo conecta con esto. Que es esta función, object puller. Esto tiene que ser público, ¿no? No es una clase. Que se lo pone al Spawn Manager, que yo aquí no lo tengo. No. Y aquí, a ver. Vale, y esto lo activa o lo desactiva el objeto. Lo pone a false, eso sí lo entiendo. Aquí lo pone a true, que lo activa. Y lo que me queda por entender, eso también lo he entendido, más o menos, que crea la lista de objetos que le pongas. Y lo que me queda por entender es en el Player Controller 2, cómo le llama, vale. GetObject, ponle proyectil, vale, un objeto que se llama tal.
es igual, esto es Saret Instantiate. Vamos a mirarlo, ya por curiosidad. Vale, aquí parece que está. No, esto así. Sé que lo que tiene un error, pero... Ahora sí. Cristable Singleton, ¿eso qué es? No es lo que yo quiero. O a ver si esto es una función Saret Distance. Sí, claro, esto está aquí. Vale, ya sé lo que hace. Acabo de entender. Me ha costado un poquito, pero he entendido. ¿Dónde está el object polling este? Vale, Saret Distance es una variable pública que está aquí. ¿Dónde está? Aquí arriba debe estar. Esta Saret Distance, que es una variable pública de tipo object poller, que es este tipo de objeto. Vale. Entonces lo primero que hace en el await, cuando nada más coge la instancia del objeto como tal y la mete ahí. Y luego aquí en player control lo que hace es crear un objeto tipo object poller con esa instancia, y una vez que ya tiene el objeto puede coger esto que es getPolledObject, que eso está aquí también. ¿Qué es esto? Que es el que coge un objeto de 1 a con que te devuelve si no hay, te devuelve i, y si no, null. Vale, si es distinto de null, null es que no hay objeto para crear, me imagino. Él lo activa. ¿Y cuál activa? Vale, eso está el truco aquí. Que lo que hace es recorrer para muchos objetos, están en la lista, los recorre los que hay. Si no hay objetos sacados, no hay ningún activo, retorna ese objeto. Sí. Active hierarchy. Devuelve el objeto. Y si no, devuelve null. Vale. Y entonces, aquí hace el getPollet este. Si devuelve null, no hace nada. Y si es distinto de null, que es el objeto, lo activa. Entonces coge esto, el proyecto, tip. Esto como devuelve que no object, un objeto, y ya lo transforma y tal. Buen truco. Sí, señor, me ha costado entenderlo, pero creo que se lo he entendido. Vale, perfecto. Y yo esto de las listas no controlo mucho. ¿Dónde está lo de las listas? Ya. Pero bueno, me imagino que es con una variable, lista de GainObject, PulletObject. Vale, voy a crearlo aquí. Y para añadir es esto, PulletObject, añadir el objeto. Y ya luego lo puedes transformar. El objeto como tal. Entendido, yo creo que al 100% lo damos por bueno. Que sí, señor. A ver si me da viendo object polling. Ahora recapitulemos. Venga, acabamos. Resumen de la lección. Mejoramiento hemos mejorado el código. Campos serializados, solo lectura, constante, que solo vimos el otro día. Funciones de eventos. FixedHookDate y LetHookDate. Awake, que esto viene también aquí. Awake en vez de start. En vez de que se ejecuta antes. Y agrupación de objetos. Continúe.
y vamos al 6.2. Porque también... Y aquí a ver qué nos pide. Bueno, vamos a ver el vídeo. ¿Cómo hacer que el vehículo utilice fuerzas? Vale, ese lo tenemos ahí. En vez de traslate, que es lo que dice en el... Bueno, vamos a ver al señor aquí, ¿no? ¿Y esto porque está en inglés? En esta lección intentarás agregar y mostrar un velocímetro y un tacómetro en tu vehículo de prototipo 1. Vale, este es más sencillo. Al hacerlo aprenderás el proceso de investigar en línea cuando trates de implementar nuevas funciones y resolver problemas en tus proyectos. Como lo verás, agregar una nueva función muy rara vez es tan simple como parece al inicio. Inevitablemente encuentras complicaciones y errores inesperados, que por lo general requieren un poco de investigación en línea, online. En esta lección aprenderás cómo hacerlo para que puedas aplicarlo a tus proyectos. Al final de esta lección el vehículo se comportará con física más realista y mostrará un velocímetro y un tacómetro, RPM, revoluciones por minuto. Vamos a implementar un velocímetro. Lo primero que debemos hacer es lograr que el vehículo acelere y desacelere más como un automóvil real, el cual utiliza fuerzas, a diferencia del método Translate. Vale, abrimos el prototipo 1, que ese sí lo tenemos ahí, y reemplaza la llamada Translate por un Add Force en el rigid body del vehículo y cambia el nombre de la variable Speed a Horsepower, a potencia. Aumenta el Horsepower para que pueda mover el vehículo. Para hacer que el vehículo se mueva en la dirección adecuada, cambia el Add Force a Add Relative Force. A ver el vídeo. Está en español, ¿no? In this lesson, you'll attempt to add a speedometer and RPM display for your vehicle para el vehículo en el Prototype 1. prototipo. And in doing so, you'll Aprenderás el learn the proceso process of doing de online investigar en research línea and trying o to intentar implement implementar new las features funciones and nuevas. troubleshoot bugs in your projects. As you'll find out, adding a Tras que new agregar una feature is función very nueva rarely a as lo que simple está as it diciendo. initially seems. No me You repita lo que me inevitably vas a run decir. into unexpected complications and errors that usually require a little online research. So in this lesson, we'll learn how to do some Montar en online autobús, research el so tío. that we can do it on our own for our projects. Now, one thing that'll set our driving game Modo de apart from conducción, our del driving simulador de simulator conducción. is by adding something like a Algo como un speedometer velocímetro. to be able to actually track the speed of our vehicle, Ah, por eso lo ha much puesto. like you would see in a car itself. If we're going to implement a speedometer, the first thing we have to do is make the vehicle Primero tenemos que accelerate hacer que el and vehículo acelere decelerate more like a y real car, desacelere. which uses forces as opposed to Eso quiere translate fuerzas. method. Because of the fact that translate will actually move our vehicle at a constant speed, we'll need Como to ya use contaste, forces debemos and usar rigid bodies on our vehicle rigid bodies to make it move para que se at mueva a different velocidades speeds diferentes. by applying different forces Aplicando on the distintas vehicle fuerzas al to make vehículo. it speed up and slow down. Vale. So open up your Prototype 1 project, and when Prototype 1 is open, we're going to make a backup Haremos of una our copia de project seguridad. because we're going to change some of our code. Vale. So in the top left of Unity, go to the Assets Bueno, lo de dropdown antes. and Export Package. Esto ya lo sabemos. Now I'm going to export this package directly to my Create with Code folder. So I'll Ah, se call llama this Carlos. Prototype Carlos. 1. Ah, ya voy a dejar de llamar José Luis. Voy a llamar Complete. Carlos. Now make Sabía sure cómo to te llamabas save. Carlos, lo siento, pensaba que te llamabas José Luis. So now that we've saved our Prototype 1, if you remember, Vale, on our player object, we have Player. this player controller script, vamos con which el is how we script. actually move our vehicle Sí, through sí. the scene using that translate method. So I need to actually go into my scripts folder and open up player controller. Now in my player controller script, I have the transform.translate method where I Ese. move the vehicle, but I need to use physics and forces to do so instead of using transform.translate. So Vale, I'm actually going to create a new variable for our rigid body. private, rigid body, player, para coger primero el And rigid now I body. need to actually assign that rigid body when our game starts. Vale, pues esto, vamos a ver el vídeo.
que dura So now in our start method, our player RB variable is set to 8 minutos. the rigid body Pues no va a dar component that we tiempo, have ya llegamos al on our final. actual vehicle. Entonces el próximo día Now, lo voy a marcar como one no he thing I hecho want to do is I want to actually comment out the speed, y lo dejemos because cuando I'm llegue going el to tiempo. create a different variable for próximo día applying seguimos. the actual force. So in case I want to use speed and I want to use this translate method, I'll comment both of those lines out. So instead of speed, Esto lo podría I'll hacer. make a Bueno, va. private float called horsepower, and we'll set that to 0 for now. Since I actually want to interact with this variable, I'm going to add that serialize field attribute. Vale, se realice. So Lo voy now a I poner can actually delante. play around with this variable in Unity, even though it's private. Mejor así. And then in my update method, I'm going to use that rigid body. I'm going to Punto, apply add a force. force using the add force method. We want to apply that force in the forward direction. Forward. We don't actually For need time, to delta use time. time.delta time, since we're applying forces instead of translating something. I'll multiply it by the horsepower that we have. Oh. And then we need to actually control that force, so we'll use vertical input. So this line of code isn't entirely different from our original line. In some of our past projects, we were using add forces to move things. Sí, sí. So Eso ya now lo is a hemos good usado, lo de opportunity añadir to fuerzas. try using add force. Una buena again. oportunidad para usar la So I force. make sure I save. Now in Unity, you can see that my player controller script has updated on the inspector. Vale, So I'll venga, select dale. that player, and horsepower is set to 0. So what I'll actually do is I'm going to test out this variable. So I'm going to enter play mode, and we know 0 is not going to move it at all. So let's try like Yes. 10, since we had about like 20 before. So we're not really moving, but we can Como turn still. despacito, ¿eh? No, no se mueve. See, what if I just like, if I put it to 100, does it move anywhere? No? Muy Okay, despacito. maybe we need more force? 1,000? 1000. Ahí sí. Still Vamos a ver, nothing. nada más. Let's go even more, 10,000. 10.000. Muy despacio. Very little movement. 20.000. Okay, let's just do, let's say 20,000. Poco me parece. Ahora. Oh, there you go. So our vehicle moves forward, but doesn't actually move. Pero in the vuelca, direction vuelca, that we vuelca, started in. vuelca, vuelca. That's frustrating. Es frustrante. Bueno, Let me make sure that I actually set this variable now that I'm out of play mode. 20.000. Try that again, see what happens. Yeah, so the vehicle vale, doesn't el vehículo move no se mueve. in the right La direction at dirección all, it's just correcta. always Siempre moving va hacia forward, adelante. which Sería genial, could look really cool if you're making like a Si fuera un drifting juego game, a la but deriva. we still want to be able pero to debemos turn poder that girar este vehicle. vehículo. So, what did we do wrong? To help conceptualize the problem here, so Vamos a vale, podéis can ver que see- tenemos las flechas. right now we have the arrows for that move tool, Planeamiento move, and right vale. now our move tool is actually locked into Esto bloqueado en global. coordenadas globales. So we can use this toggle in the top left to switch between global and local. And so now Local or local global? should actually turn Local. as we turn the vehicle. So with the global coordinates set Global up on our rotation local. tool, if I actually rotate this vehicle left to right, you can see that it actually is always still Las pointing flechas down siguen the igual. road. If I switch to local coordinates, you can actually see En as local. I rotate this vehicle, now vale, the mira. arrow is pointing Ah. wherever the vehicle points. Vale. So we actually need to figure out how we can apply Aplicar las forces fuerzas according to locales our o- local coordinates. Luckily, the internet is our good friend here. Vale, so internet. in Google, I actually typed in Unity add force and local space. And you can see all of these different things popped up. Pues hay muchos There's actually resultados. some Unity O sea que este answers, capítulo es como questions buscar en here. Google, eso lo sé hacer This yo. is actually our Un programador forum que se where precie. users go to ask questions, and then other users will actually answer it for them. Vale, Unity Answers. And then we also have the scripting API. This is Ahí. actually the official Unity documentation. Esta es la documentación You can see de... here we have that add force method. We know that doesn't work, so let's see. Que le va a poner eso, porque lo hemos leído If antes. we click into the Oh, he hecho spoiler. topmost result, the question here says add force in local space, and the user asked
how do you change an add force? ¿Cómo cambiar a force de global a local? The top reply from this user says to Usa add relative force. Vale. instead of add force. So we were using add force before, but I don't know what this add relative force does. So you Y can pone abajo, he see buscado that esta the respuesta user durante trying to horas, point us pobre in the hombre. right direction using add relative force. Down in the suggestions for the scripting API, Tiene add ese. relative force is actually one of Vale. the options that we can select as a result. Or Venga, va, we que can sí. ask Google once again. So Unity, add relative force. So this actually brings up that result for our documentation. So you can see in our official documentation, the description tells us that it Una adds a fuerza, force to the rigid algo body relativo relative to a its este coordinate sistema system. de coordenadas. So it actually is using that local coordinate system. Vale, So, pues eso lo va a hacer, if I va a go to poner my ahí un player controller relative script, y if I go a down to my update funcionar. method, if I just add the word relative to add force, I can save, and then I head back into Unity, and I test my game out in play mode. Y ahora ya sí va. See, as I turn, I should be moving Vale, pero es que eso ya no lo tengo hecho, the lo de direction the vehicle girar. is pointing. So, see that works. Ah, pero lo puedo copiar de aquí, ¿no? Our vehicle una is línea. doing some weird ¿Dónde lo ha cambiado? vehicle. Now, one thing I want to do is No, I más want to abajo. actually translate method. See, have the I don't Jolines, adds a force. Should be moving. un poquito menos. Ahí, vale. Ahora no me deja ver el subtítulo. I can save, and then Ah, vale, ya sé cómo verlo. No, if esto I no go es, to my más player abajo. controller script, if I go down to my Ahí. update, Ahí se ve bien. Transfer rotate, vale. Player controller el mío, este. Este le ponemos así. Y es igual, pero arriba y luego coma. Vale, es aquí arriba. Coma. Rotate. Luego time delta time, portal, más. Sí, eso está bien. Vale, vamos a probarlo. No me tarda mucho. ¿Qué pasó? Oh, qué susto me he dado, eso no lo necesitamos ya. Que sí, cronómetro, aquí. No ha pasado nada, que lo he grabado. No gira. ¿Por qué no gira? No lo sé. Esto me sobra. Esto me sobra. Y esto me sobra. Este igual no. O rotation. No, rotate, vector 3.hub, vale. Y tour speed está a 45. Vale, por eso. Por eso creo que no se movía. Hola, Robbie Script. Muchas gracias por pasarte. Ya llegas casi, nos estamos yendo. Estar como mucho 4 o 5 minutos más. A ver si acabo esto y en cuanto acabe. ¿Por qué no giras?
Estoy liado con un tutorial de los cursos de Lear. Vale. Vale, vamos a dejar aquí. Yo ya lo he copiado esto. Está bien copiado. Transform, rotate, vector, 3, hub. Es una coma, ¿no? Sí. Vale. Bueno, vamos a hacer lo del rigid body. No, R, B. Esto es igual a head component. No, aquí no, punto no. ¿Por qué no rota esto? ¿Cuándo llevamos? 8 minutos, 2 minutos tengo. ¿Lo grabado? Sí. Está aquí. Es esto, el player controller, velocidad de giro. A ver aquí. Bueno, ahora sí gira, vale, era por eso. Vale, ya tenemos lo de girar. Y aquí vamos a poner esto así. Que más bonito. Y aquí potencia. Private. Potencia. Esto es float, creo. Sí. Floor, no. Floor. Float. Y entonces aquí quitamos esto. Y hacemos un RB body player jugador punto. Lo hacemos de una vez. Haz relative force. Y a ver qué lo he añadido. Vector 3 forward. Esto de aquí. Pero quitando la velocidad y el delta time, ¿no? Sí. Y aquí poniendo potencia. Potencia. Ahora lo guardamos. Y hay un error. Aquí que sobra uno. Y el punto y coma. Ahora sí. A 10 minutos. Minuto arriba, minuto abajo. Y creo que lo hemos conseguido. Le ponemos 20.000. Como lo ha puesto él. 20.000. Vamos a dar al sabe, tú sabes. Dar al sabe para que se guarde, tú sabes. ¡Oh! Ah, bueno, yo lo tengo en... Vale, ahora. Vale, voy a quitar esta cámara. No, esto no. Y en su lugar ponemos esto.
Vamos rápido. Ah, porque tiene el time delta time, ¿no? Y aquí no lo tiene, ¿no? No. No, aquí viene, ¿vale? Control Z. Vale, aquí no lo tienes en potencia. Es forward. Vale. En vez de 20.000 vamos a ponerle 2.000. Vamos a quitarle 10 porque va muy rápido. ¿Dónde estás? Un 0. Vale, desafinarlo. 1000. Menos 500. ¿El código tengo puesto algo? No. Voy a quitarlos todos. 200. Vale. Ole, 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 ¿dónde se ha ido? 13 minutos. 13, ¿qué te parece? Pues que lo dejamos aquí. El próximo día seguimos. No sin antes marcar este como he hecho. Vale, voy a hacer una cosa que es reanudar trayecto. A ver dónde me lleva. A ver si me lleva ahí. Lección 1, 6.1. Proyecto de optimización. No, esto lo he hecho ya todo. A ver, vamos a actualizar esto. Ahora. Para ver que me deje donde me he quedado. Que ya me ha pasado algún día que no me había guardado bien los Junior Programmer. Reanudar trayecto. A ver. Sino para darle otra vez y otra vez. No, esto me sobra. Es esto, bueno. No. Sí, vale, 6.2. Fuerzas. Esto no lo ha marcado. Vale, sí, aquí aparecería como marcado. Voy a hacer una última prueba. Creo que se ha marcado ya. Pues vamos a ir dejando por aquí, ir cerrando cositas. Empezando 15 minutos de más. Bueno, no pacha nada. Hoy tampoco tenía lo de las voces, pero bueno, no pacha nada. Y nada, muchas gracias, Robis Creek, por pasarte y comentar. Y quita el cronómetro, sí. Vale. Vale, esto está bien ya. Lo dejamos aquí. Cerramos esto. 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 Y nada, lo he dicho, muchas gracias, Raviscree. Nos vemos en el próximo vídeo, que será de algún juego, el martes que viene. Ahora, a esta hora, entre las 12, 1 y pico. Hoy es un poco más tarde porque me he entretenido con eso y porque mañana no trabajo. Entonces digo, bueno, me puedo quedar más tarde. Entonces, esas cosas que hace uno. Venga, quita ya la música, que te enrollas con 2 de pipas. ¿Qué queda? Quitar el audio del escritorio, la cam. ¿No? Sí, la cam. Y es cuando puedo decir, señora, su turno. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? O dicho de otra manera, hasta luego. Propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta